Sí, Ernesto, estaba escuchando algunas cosas que dijiste, pues ya se aprobó en comisiones, apenas en comisiones unidas y en puntos constitucionales y en estudios legislativos, en lo general y en lo particular, con 25 votos a favor y 2 en contra y pasará al Pleno. Ya estaremos viendo pues también una álgida discusión como la que vimos el día de ayer, pues el día de mañana que dará inicio, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, además, mucho debate, mucha discusión. Vamos a pasarle unos fragmentitos ahorita de algunos de los debates que estuvieron ahí, particularmente pues la gente de oposición ahí colocando sus planteamientos, unos completamente fuera de lugar, otros con un mayor sentido. Pero este clip de debates que tenemos para usted es precisamente algunas de las cosas que estuvieron pasando ayer en Cámara de Senadores y que eso vamos a abordar ahorita también con Hamlet García Almaguer, integrante y miembro del Consejo Nacional de Morena. Así que vamos a ver este video. Debates. Saltan a la vista 3 trampas, 3 engaños que ojalá podamos hoy discutir y debatir. Hasta 65 miembros de una familia actualmente trabajan en el Poder Judicial. 65 personas. 23% de los trabajadores tiene más de 4 familiares en el Poder Judicial. Y la mitad de los trabajadores, 49%, tiene a 2 familiares trabajando en el Poder Judicial. Yo les pregunto, ¿de verdad queremos vivir en la tiranía de las mayorías? Veo a México y lo veo un México incendiado, un México dividido, y creo que todo viene de la mala información. Hay que estar bien informados antes de tomar una decisión, para saber a quién sacamos de la casa. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país. Es la imposición de la fuerza política de la 4T que no toma en cuenta a la oposición de este país. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Esta propuesta es regresiva y destructiva de fondo, porque vulnera la autonomía del Poder Judicial, porque va a someter a los jueces y magistrados a través del Tribunal Inquisidor de Disciplina. A ver, díganme, amigos. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras? Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada,
Pues bueno, hay un poco de todo ahí y ya está Hamlet, el abogado Hamlet García Almaguer, a quien le agradecemos que nos esté acompañando. Y pues Hamlet, abogado y miembro también integrante del Consejo Nacional de Morena. Gracias por tomarnos la llamada nuevamente. Bienvenido. Ernesto, Violeta, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Pues un resumen, ¿no? De lo que ocurrió ayer en la discusión en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Una sesión muy pulcra. A mí me llamó mucho la atención cómo ya para avanzar, digamos, de la etapa general a la particular, Ernestina Godoy pregunta si algún legislador de la oposición tiene otra reserva que presentar. Para explicarle un poco a la audiencia, primero se analiza el documento en su conjunto, el dictamen con todos los artículos, y ahí los legisladores tienen la opción de votar en abstención, a favor o en contra en términos generales, visto como un todo. Antes de que se concluya esa discusión en lo general, antes de que termine el último orador de la última ronda, que en este caso fueron 3, todos los legisladores pueden ir a la mesa y decir, yo objeto este artículo, me reservo este artículo del dictamen. Y entonces se da una segunda oportunidad de discusión en donde ya nada más el debate, en teoría, sería sobre estas porciones en particular, sobre estos artículos. La realidad es que la práctica parlamentaria es que aún cuando estés en lo particular se reitera el debate que hubo en lo general, pero en teoría deberías de discutir solamente el artículo que objetaste. Algunos senadores lo hicieron ayer, tengo que decirlo. Entonces esto fue lo que ocurrió, Ernesto, y me gustó mucho la defensa que dieron mis compañeros, el voto con alegría que dio el senador Manuel Huerta, extraordinario, la verdad, todo muy bien. Muchísimas gracias, exdiputado Hamlet. Ya le íbamos a decir diputado Hamlet, pero exdiputado. Gracias por su análisis. Exdiputado, pues varias cosas, ¿no? Ya ahorita se hacía aquí un resumen muy pues sintético, y ahí también hubo una marcha el día de ayer donde se unió la ministra y otro ministro, también la ministra presidenta y también el ministro Jorge Pardo, y la propuesta que también lanzó la ministra presidenta junto a otros ministros cuando estaba pues la sesión en la Cámara de Senadores. O sea, hubo varios eventos el día de ayer, pero uno al interior del Senado que llamó mucho la atención y que se detuvieron mucho en la discusión fue parte de la declaración de Ricardo Anaya, en la que estábamos viendo de que Morena iba a controlar la totalidad de los precandidatos, y que él decía este es el primer engaño. Y después habló de un fraude constitucional. Sobre estos puntos y bueno, toda la discusión que hay también, que viene desde él y claro, desde la oposición, pero él ha estado difundiendo de que la mayoría calificada, o sea, son varios puntos, abogado, la mayoría calificada no serían los 85 votos, sino tendrían que ser 86 votos. Sobre estos puntos que ha estado difundiendo Ricardo Anaya, ¿qué decir? Bueno, primero en la discusión que mencionas en las afueras del Senado, también estuvo el exministro Cosío, dio un discurso por ahí. Él, por supuesto, pues iba a defender su pensión de 300,000 pesos mensuales, es lo que está cuidando, igual que otros lo hacen en Twitter, como Diego Valadez. Él sí avanzó un poco y dijo, bueno, voy a ir al meeting, y se aventó un discurso de 20 minutos lleno de falacias. Sobre lo que dijo Ricardo Anaya, primero mintió en cuanto al contenido del dictamen, dijo que el Tribunal de Disciplina era de única instancia, por ahí compartí en X la página concreta del dictamen donde queda claro que son 2 instancias. Segundo, dijo que era un tribunal que iba a estar sobre todos. Eso es falso porque este tribunal, por ejemplo, en la comisión de puntos, lo moderamos en cuanto a sus facultades para que no pudiera destituir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, los ministros de la Corte siguen teniendo un rango superior al de cualquier otro tribunal en el país. Escuchamos este comentario que vino tanto de organizaciones de la sociedad civil, por supuesto de derecha, como de la propia oposición, donde decían no puede haber un tribunal que esté por encima de la Corte y los ministros no pueden vivir
con esa presión sobre sus cabezas, entonces se quitó esa facultad y ahí está la página muy, muy concreta. Sobre las candidaturas de Morena, pues es una distinción muy básica entre los poderes y el partido. O sea, el presidente López Obrador no dirige formalmente el partido, el Congreso no dirige el partido, son poderes de la Unión que sirven a toda la República, sirven a la ciudadanía y que además requieren mayorías calificadas para conformar estas listas. Son 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado de la República. Mayoría calificada también se requiere en la Corte para hacer su propia lista. Y el Ejecutivo es unipersonal, el Ejecutivo hace su lista. Ahí entró otra petición de la oposición, que no fuera a discreción de los poderes, sino que además se tuviera una instancia previa, un filtro, y por eso se crean estos comités técnicos de evaluación, uno por cada poder. Este comité técnico ya fungió en el caso del Instituto Nacional Electoral. O sea, los diputados no votaron quiénes iban a ir al Consejo General del INE a voluntad discrecional, digamos. Tuvieron que pasar las y los candidatos por exámenes, por filtros, por entrevistas, por la presentación de ensayos, frente a un comité técnico que los entrevistó uno a uno y que ahí están los videos de todas esas entrevistas, filtró y entonces ya hizo una preselección y ya de esa preselección entonces la Cámara de Diputados pudo elegir. Entonces digamos que tiene un filtro previo. En ningún lado el partido pues va a tomar la decisión de quiénes van a ser jueces, va a ser el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, pero previamente estos comités técnicos de evaluación. Violeta. Ya, gracias, consejero Hamlet García Almaguer. Hay en toda esta serie de debates y discusiones, pues bueno, el que parecía y el que en algún momento del día de ayer es el que adquirió más relevancia era precisamente el de Ricardo Anaya. En los puntos que Ricardo Anaya está él tocando, ¿hay alguno que consideres que tendría que revisarse? No, lo que tendría que revisarse pues es la actuación de la derecha, de la oposición, y ahí se los dijeron varias veces en la mesa. Dicen que la reforma es necesaria, pero cuando tuvieron la mayoría no hicieron nada. Se quejó la senadora Verónica, me parece que se llama, de San Luis Potosí, del PAN, de que la Cámara de Diputados no había discutido la propuesta del PAN. Los partidos pueden presentar un documento que se llama voto particular, que es como un proyecto alterno. Esto lo vimos también, para ser más gráficos en los ejemplos, en el caso del INE. Si se acuerdan, para determinar la mayoría calificada, había un proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y había un proyecto alterno, que era el de la consejera Zavala, que pretendía quitar esta mayoría calificada. Ese proyecto alterno se presenta ante el Pleno, pero en estricta técnica solo se puede discutir si el dictamen inicial fue rechazado. Por eso, si ven la votación en el INE, cuando la secretaria ejecutiva llama ya a la votación, pregunta quién está de acuerdo con el proyecto en sus términos. Entonces, siempre tendrá preeminencia, siempre tendrá privilegio, siempre irá por delante el proyecto que fue aprobado por las comisiones. Eso ocurre tanto en el INE como en el Congreso. Y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, efectivamente el PAN presentó su voto particular, que es un proyecto alterno, pero ya que el dictamen de la Comisión de Puntos fue votado favorablemente por 359 diputadas y diputados, entonces ya no se analizó ese voto particular. Ayer mismo Colosio, los del PAN, los del PRI, anunciaron que también en el Senado van a presentar sus votos particulares. Y el reglamento del Senado dice lo mismo, que esos votos particulares solamente se pueden discutir si el proyecto, si el dictamen de la comisión es rechazado en
en el Pleno. Entonces, esa es la regla que priva en este momento y a eso nos vamos a tener. Sobre la composición de la mayoría calificada en el Senado, de los 2/3, pues efectivamente hay un debate sobre si son 85 o si son 86 legisladoras y legisladores. Yo he estado buscando reglas internacionales de redondeo, cómo se fijan estos parámetros en otros países. Creo que es importante aquí también atender a los expertos en matemáticas para tener una claridad o evidencia, digamos, sobre cómo debería de determinarse este caso. Porque en efecto, como dice el senador Fernández Noroña, presidente del Senado, pues no hay fracciones de senador, ¿no? No hay fracciones de diputado. Son enteros en todos los casos. Y yo coincido con su percepción de que se requieren 85 senadoras y senadores, porque no llega al entero de los 86. Pero es importante también la valoración de los expertos en matemáticas. Y sobre este aspecto también del Senado, pues reconocer que ayer recibió tanto a los manifestantes que estaban en contra como a favor. Parece que hay buen diálogo para permitir la sesión y explicarle a la audiencia que el Senado, como es una cámara usualmente revisora, le dice Monreal la cámara de la moderación. Es cierto, por diseño, los tiempos de discusión en el Senado son menos ágiles que en la Cámara. Por ejemplo, en el Senado se requiere que un dictamen sea anunciado ante el Pleno en 2 ocasiones, primera y segunda lectura. Y pues son formalidades para dar mayor tiempo y espacio para el análisis del dictamen. Eso va a ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Y pues estaremos muy atentos a esta discusión en el Pleno. Violeta, Ernesto. Gracias, abogado. Y sobre estas declaraciones que hizo la senadora del PAN, María de Jesús Díaz, pues que ya también hubo una respuesta por parte del Senado, que incluso decía Fernández Noroña que iba a interponer una demanda. Pues, ¿qué decir, senador, que él, abogado, perdón, que él decía, ella decía, hay que linchar a quienes voten en contra de esta, o que si la oposición vota en contra hay que linchar a quienes pues estén apoyando al partido Morena? ¿Qué decir sobre eso? Y lo otro, ¿qué sería lo que estaría vislumbrando? Ya ahorita nos decía que tendrían que ser, no hay punto 33, no hay un diputado que sea el punto 33, tendría que, decía también el senador, que como en la escuela, ¿no? Que si era por arriba de 5 subía y si era por abajo. Creo que eso no va a convencer mucho a la oposición, pero bueno, se tendrán que buscar algunos mecanismos. Me parece pertinente esto que usted está diciendo, de que habría que buscar en otros países cómo se definiría esta situación y acudir a los matemáticos, decía, pero me parece que hay que acudir, y ahorita nos dirá usted también, a la experiencia en otros contextos y cómo se ha logrado pues esta mayoría calificada en el Senado. Sí, pues es un asunto que se tiene que discutir en los próximos días, buscar estas reglas internacionales. Lo cierto es que la práctica y la costumbre social también es una fuente del derecho. Entonces, en el entorno de nuestro país, desde que somos estudiantes en nivel básico, esta es una práctica muy, muy común. Es como hemos sido formados, digamos, en el ámbito escolar en nuestro país para todos los efectos. Comentar también en este aspecto de la discusión, me parece que los senadores del Partido Acción Nacional pues no conocían las reglas del debate. Intentaron también los del PRI presentar mociones suspensivas cuando la moción suspensiva de lo que se trata es de bajar un asunto del Pleno a la comisión. Si ya está en la comisión, ¿para dónde lo bajas? No hay hacia dónde remitirlo. Ahí es donde se tienen que discutir los proyectos. Tácticas dilatorias. Desde mi perspectiva, abusaron de las participaciones por hechos, incluso en varias ocasiones en una misma ronda. Quizá por eso tenemos tantos mensajes o extractos del senador Anaya, porque participaba tanto con planteamientos reiterativos en las rondas que quedaron ahí como sus posturas, ¿no?
Y pues muy bien los discursos que expresaron mis compañeras y compañeros senadores. Ya estaban cansados cuando habló Corral, pero ese es un mensaje también que tiene fondo, que tiene perspectiva global, digamos, de la materia legal. Y la verdad es que estuvo muy bien. Waldo, que vi que estaban compartiendo ahí algunos extractos, pues habló desde la experiencia como legislador representante de Nuevo León, ¿no? Ahí llegaron al absurdo, como lo dijo, de tener un juez de distrito que quiso decidir quién iba a ser gobernador del estado, cuando esa es una facultad de los ciudadanos de Nuevo León y del Congreso del estado, nunca de un juez. Y esos solamente son algunos casos de estos abusos y excesos por parte del Poder Judicial Federal. Malú muy concreta en el tema del nepotismo, porque esa cifra que reveló de más de 16,000 relaciones familiares, pues tiene una fuente fidedigna. Incluso dio la página porque proviene del documento que presentó la ministra Piña ayer con otro proyecto alterno. Hay que ver si el voto particular del PAN y del PRI y de MC no es un copy-paste de lo que presentó Norma Piña ayer, a ver si van en la misma línea, hay que analizarlo también. Y pues lo que he platicado con mis compañeras y compañeros senadores del movimiento es que están todos listos para discutir y aprobar este dictamen en el Pleno del Senado de la República. Violeta, Ernesto. Pues Hamlet García Almaguer, muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Y pues sí, honestamente, Violeta y yo nos estábamos escribiendo y decía, falta ahí Hamlet, ¿dónde está Hamlet? Ahí que esté ahí. Te extrañamos, pero bueno, para no extrañarte, te vamos a estar dando lata con bastante regularidad, Hamlet. Con gusto, y además tuve el privilegio de estar ayer en plena comunicación con la bancada. Pues conozco muy bien a la mayoría de las y los integrantes de nuestra coalición ahí en el Senado y en la comisión de puntos, y las y los felicito porque dieron un gran debate y estoy seguro que así va a ser en el Pleno. Muchas Pues, gracias y un saludo a toda la si yo audiencia. Si yo hubiera estado en la bancada de Morena, también te hubiera estado hablando diciendo, ay, a ver, conchando, Hamlet. Pues gracias y felicidades, Hamlet. Muchas gracias, buen día. abogado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.